marido dice en público que su esposa es aburrida en la cama, y ella lo calla con un bombazo. El restaurante Rosetta en Polanco brillaba con la elegancia característica de un sábado por la noche. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo entre las mesas ocupadas por comensales que susurraban conversaciones importantes mientras degustaban platillos sofisticados. En la mesa del rincón, junto a la ventana que daba vista a la calle Colima, se encontraban 6 personas celebrando el ascenso laboral de Carlos Ruiz, uno de los socios más jóvenes del despacho contable donde trabajaba Roberto Mendoza. Esperanza Herrera observaba la escena con la familiaridad de quien ha asistido a cientos de cenas similares a lo largo de 12 años de matrimonio. Su vestido negro de corte elegante contrastaba con su cabello castaño recogido en un chongo bajo, un peinado que había adoptado por practicidad más que por estilo. A sus 35 años, conservaba una belleza natural que muchos años de rutina habían opacado, como una pintura cubierta por capas de polvo. «Otro brindis», exclamó Carlos, levantando su copa de vino tinto. «Por los amigos que nos acompañan en los momentos importantes. Roberto, hermano, sin tu ayuda con los números de la fusión, esto no habría sido posible». Roberto sonrió con esa expresión que Esperanza conocía tan bien, la sonrisa profesional que reservaba para sus colegas y clientes. Era un hombre de 38 años que había envejecido de forma prematura debido al estrés laboral. Su cabello mostraba las primeras canas, y su barriga había comenzado a crecer por las largas horas sentado frente al escritorio y las comidas de negocios. «De nada, Carlos. Para eso estamos los amigos», respondió Roberto, bebiendo un sorbo generoso de su tercera copa de vino. El alcohol había comenzado a relajar sus modales habituales. Patricia, la esposa de Carlos, una mujer de 42 años con el rostro estirado por cirugías estéticas, se inclinó hacia Esperanza con curiosidad, mal disimulada. «Esperanza, querida, cuéntanos cómo va tu restaurante. He escuchado que está muy de moda en la Condesa». «Va bien, gracias», respondió Esperanza con modestia. «Hemos tenido buena respuesta del público. La cocina mexicana contemporánea parece estar encontrando su lugar». «Esperanza es muy modesta», interrumpió Roberto, su voz ligeramente más alta de lo normal. «Su restaurante está lleno todas las noches. De hecho, está tan ocupada con el trabajo que ya no tiene tiempo para nada más». Hubo un silencio incómodo en la mesa. Esperanza sintió una punzada de alarma al notar el tono en la voz de su marido. Conocía esa inflexión. Era la misma que usaba cuando estaba a punto de decir algo de lo que se arrepentiría al día siguiente. «Roberto», murmuró Esperanza tratando de cambiar el tema. «Tal vez debería...» No, está bien», continuó Roberto haciendo un gesto con la mano que derramó algunas gotas de vino sobre el mantel blanco. «Es la verdad. Mi esposa es una chef increíble, una empresaria exitosa, pero...» Se detuvo y miró alrededor de la mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Digamos que toda esa pasión se queda en la cocina». Los otros comensales intercambiaron miradas incómodas. Esperanza sintió que el color se desvanecía de su rostro mientras una ola de calor subía por su cuello. «Roberto, creo que ya es suficiente vino por hoy», dijo Esperanza con voz firme pero baja, tratando de mantener la compostura. «¿Suficiente?». Roberto se rió con una carcajada que sonó demasiado fuerte en el ambiente elegante del restaurante. «Carlos, ¿sabes lo que es estar casado con una mujer que trata la intimidad como si fuera una obligación del calendario? Oh, Roberto, son las 10:30, ya es hora de dormir. Mañana tengo inventario». El horror se extendió por la mesa como una mancha de aceite. Patricia se llevó la mano a la boca. Carlos bajó la mirada a su plato. Y los otros 2 invitados, Jorge y su esposa Mónica, se miraron entre sí sin saber qué hacer. «Roberto, por favor», susurró Esperanza, sintiendo que cada palabra de su marido era como una bofetada pública. Pero Roberto ya había cruzado la línea y no parecía dispuesto a detenerse. El vino había liberado años de frustraciones que aparentemente había estado guardando. «No, Esperanza, déjame terminar. Nuestros amigos deberían saber la verdad sobre el matrimonio exitoso que creen que tenemos». Se giró hacia los demás con una sonrisa amarga. «¿Saben cuándo fue la última vez que mi esposa me sorprendió? ¿Cuándo fue la última vez que mostró algo de espontaneidad
No puedo recordarlo. Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Esperanza sintió que la habitación comenzaba a girar ligeramente. Nunca había experimentado una humillación tan profunda y pública. Durante 12 años había sido una esposa fiel, había apoyado la carrera de Roberto. Había construido su propio negocio mientras mantenía el hogar funcionando perfectamente. Y ahora él la estaba destruyendo frente a sus amigos más cercanos. Roberto, hermano, tal vez deberíamos pedir la cuenta, sugirió Carlos, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. No. Roberto golpeó la mesa ligeramente, haciendo tintinear las copas. ¿Por qué siempre tenemos que fingir que todo está perfecto? Mi esposa es aburrida en la cama, punto. Es una realidad que vivo todos los días. Es como estar casado con una hermana o algo así. El silencio que siguió fue sepulcral. Esperanza podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Miró alrededor de la mesa y vio las expresiones de sus amigos. Lástima, incomodidad, curiosidad mórbida. En ese momento algo se quebró dentro de ella, pero no de la manera que Roberto esperaba. Lentamente, Esperanza se puso de pie. Su movimiento fue tan controlado y digno que todos en la mesa la miraron expectantes. Por un momento, Roberto pareció darse cuenta de lo que había hecho, y una sombra de miedo cruzó por sus ojos. «Tienes razón, Roberto», dijo Esperanza con una voz tan calmada que resultaba más intimidante que si hubiera gritado. «No me conoces en absoluto». Tomó su bolsa de mano y su abrigo con movimientos precisos, como si estuviera ejecutando una coreografía ensayada. Se giró hacia los demás comensales, con una sonrisa que no revelaba nada de la tormenta que se desataba en su interior. «Patricia, Carlos, Jorge, Mónica, ha sido un placer, como siempre», dijo con una cortesía perfecta que contrastaba con la brutalidad de los minutos anteriores. «Disfruten el resto de la cena». Sin mirar a Roberto, se dirigió hacia la salida del restaurante. Cada paso era medido, cada movimiento controlado. No corrió, no lloró, no hizo una escena. Su dignidad intacta era más poderosa que cualquier explosión emocional. Roberto se quedó sentado, mirando el espacio vacío donde había estado su esposa, mientras el peso de sus palabras comenzaba a asentarse en su mente embotada por el alcohol. Los otros comensales evitaban su mirada, concentrándose en sus platos como si contuvieran secretos fascinantes. Creo que debería ir tras ella», murmuró Roberto, pero no se movió de su silla. «Sí, tal vez deberías», dijo Carlos con frialdad. «Patricia y yo nos encargamos de la cuenta». Afuera del restaurante, Esperanza caminó por la banqueta de Colima hacia Avenida Presidente Masaryk. La noche de octubre en Ciudad de México era fresca, y el aire le ayudó a enfocar sus pensamientos. No llamó un Uber inmediatamente. Necesitaba caminar, necesitaba procesar lo que acababa de ocurrir. Las luces de Polanco brillaban a su alrededor como estrellas terrestres. Parejas jóvenes caminaban tomadas de la mano. Grupos de amigos salían de bares y restaurantes. La vida nocturna de la ciudad continuaba su ritmo normal, mientras su mundo se había detenido abruptamente. Se detuvo frente a la vitrina de una boutique cerrada, y por primera vez en años se vio realmente reflejada en el cristal. El vestido negro conservador, el peinado recogido, la postura perfecta pero rígida. ¿Era esa realmente ella? ¿O era simplemente el personaje que había estado interpretando durante tanto tiempo que había olvidado quién era debajo de esa máscara de esposa perfecta? Su teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. «Esperanza, lo siento. Bebí demasiado. ¿Dónde estás?» No respondió. En su lugar, abrió la aplicación de Uber y pidió un auto para regresar a su departamento en La Condesa. Durante los 20 minutos de trayecto, no lloró, no maldijo, no hizo llamadas dramáticas a sus hermanas o mejores amigas. En cambio, algo más peligroso comenzó a formarse en su mente. Un plan. El conductor, un hombre mayor que parecía disfrutar el silencio tanto como ella, la dejó frente a su edificio en la calle Ámsterdam. Esperanza vivía en un edificio Art Deco, restaurado, con su restaurante en la planta baja y su hogar en el tercer piso. Había sido su sueño durante años tener esa integración perfecta
entre su vida personal y profesional. Subió las escaleras lentamente, cada escalón marcando una decisión que se solidificaba en su mente. Al llegar a su departamento, se dirigió directamente al espejo de cuerpo completo en su recámara. Se quitó los aretes, se soltó el cabello, se quitó los zapatos cómodos pero poco favorecedores. Por primera vez en años realmente se miró. A los 35 años, su cuerpo conservaba las curvas que había tenido a los 25, aunque escondidas bajo ropa diseñada más para la practicidad que para la seducción. Su rostro, libre del maquillaje conservador que usaba habitualmente, mostraba rasgos que había olvidado que poseía. Pómulos definidos, labios naturalmente carnosos, ojos grandes que brillaban con una inteligencia que había estado ocultando bajo una capa de domesticidad. Se acercó al closet y comenzó a revisar su ropa. Vestidos que no había usado en años, zapatos comprados en impulsos que luego había considerado poco apropiados, ropa interior que había comprado con esperanza, y luego había guardado en el fondo de los cajones cuando Roberto dejó de notar esos detalles. Su teléfono sonó. Roberto de nuevo. «Esperanza, ¿estás ahí? Por favor, contesta. Llegué a casa y no estás. Estoy preocupado». Esta vez sí contestó, pero su voz tenía un tono que Roberto no había escuchado en años. «Estoy en el departamento de arriba del restaurante», dijo con calma. «Necesito pensar. Esperanza, lo que dije. Bebí demasiado. Sabes que no lo pensaba en serio». «¿No lo pensabas en serio?», repitió ella sentándose en el borde de la cama. «Roberto, lo que dijiste esta noche no salió de la nada. Los pensamientos que expresaste han estado en tu cabeza durante meses, tal vez años. El alcohol solo te dio el valor de decir lo que realmente piensas de mí. ¿Eso no es cierto? Dime, Roberto», lo interrumpió. «¿Cuándo fue la última vez que realmente me miraste? No me refiero a verificar que esté lista para salir o que haya preparado la cena. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste a mí, a la mujer con la que te casaste?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería, qué deseaba, qué soñaba?», continuó Esperanza. «¿Cuándo fue la última vez que trataste de conocerme más allá de mi función como tu esposa?» «Esperanza, estás siendo dramática». «¿Dramática?». La voz de Esperanza se endureció. «Roberto, me humillaste frente a nuestros amigos más cercanos. Me redujiste a un objeto defectuoso, a una decepción sexual, a una carga. Y cuando te confronto sobre ello, dices que estoy siendo dramática. No quiero hablar contigo ahora», dijo ella firmemente. «Necesito tiempo para procesar esto. Necesito tiempo para decidir qué voy a hacer al respecto». «¿Qué vas a hacer? ¿De qué estás hablando?» «Buenas noches, Roberto». Colgó el teléfono y lo apagó inmediatamente. Se dirigió al baño y abrió la ducha. Mientras esperaba a que el agua se calentara, se miró una vez más en el espejo. Esta vez, vio algo diferente en sus ojos. Una chispa que había estado dormida durante años. Bajo el agua caliente, finalmente permitió que las emociones fluyeran. Pero no era tristeza lo que sentía, ni siquiera enojo. Era algo más peligroso. Determinación. Roberto había cometido el error de subestimar a la mujer con la que había vivido durante 12 años. Había asumido que conocía todos sus secretos, todas sus capacidades, todos sus límites. Esta noche había descubierto que estaba completamente equivocado. Mientras el agua corría por su cuerpo, Esperanza comenzó a planear. No una venganza destructiva ni cruel, sino algo mucho más poderoso. Iba a demostrar que Roberto no tenía idea de quién era realmente la mujer que dormía a su lado cada noche. Salió de la ducha y se envolvió en una bata de seda que había comprado años atrás, pero que rara vez usaba porque Roberto había comentado que era demasiado ostentosa para casa. Esta noche, la sensación de la seda contra su piel se sintió como un acto de rebelión. Se sirvió una copa de vino tinto, uno de los vinos caros que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban, y se sentó en el sillón junto a la ventana que daba vista al bullicio nocturno de la Condesa. Los restaurantes aún estaban llenos. Los bares rebosaban de gente joven. La vida nocturna pulsaba con una energía que había olvidado que existía. Tomó su teléfono y,
Después de un momento de vacilación, marcó un número que no había usado en años. «¿Carmen?», dijo cuando contestaron del otro lado. «Soy Esperanza. Sé que es tarde, pero necesito hablar contigo». Carmen Delgado había sido su mejor amiga en la universidad, antes de que Roberto entrara en su vida, y gradualmente la alejara de sus amistades más inadecuadas. Carmen era todo lo que Esperanza había dejado de ser: espontánea, aventurera, sensual, libre. «Esperanza, Dios mío». La voz de Carmen sonaba genuinamente emocionada. «¿Estás bien? Hace años que no hablamos». «Lo sé, y lo siento. Yo...». Esperanza se detuvo, buscando las palabras correctas. «Carmen, ¿recuerdas quién era yo antes de casarme?». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Esperanza, ¿qué está pasando?». «Esta noche descubrí que mi marido piensa que soy la mujer más aburrida del mundo. Y lo peor es que tal vez tenga razón». «Espera, espera. ¿Dónde estás?». «Voy para allá». «No, no es necesario». «Esperanza Herrera», dijo Carmen con firmeza, usando el tono que solía usar cuando estudiaban juntas para convencerla de que se escapara de clases. «Dame la dirección». «Voy en camino». Después de darle la dirección, Esperanza se quedó junto a la ventana, viendo la vida que se desarrollaba abajo. Una pareja joven se besaba apasionadamente contra un poste de luz, completamente ajena al mundo que los rodeaba. Un grupo de mujeres caminaba por la banqueta riendo escandalosamente, sus tacones repiqueteando contra el pavimento como música. ¿Cuándo había sido la última vez que había reído así? ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido pasión por algo más que una receta nueva o un número favorable en los libros del restaurante? 20 minutos después, sonó el timbre. Carmen subió las escaleras de dos en dos, como solía hacer cuando tenían 20 años. Cuando Esperanza abrió la puerta, las dos mujeres se miraron durante un momento largo. Carmen seguía siendo la misma: cabello rizado sin domesticar, ojos brillantes, ropa que sugería aventura más que conveniencia. A los 36 años, irradiaba la misma energía sexual y confianza que había tenido en la universidad. «Santo cielo», murmuró Carmen, mirando a Esperanza de arriba abajo. «¿Qué te hizo ese hombre?». Se abrazaron, y por primera vez en la noche, Esperanza sintió que no estaba sola. «Cuéntame todo», dijo Carmen, instalándose en el sofá como si los años no hubieran pasado. «Y no te saltes ningún detalle sórdido». Esperanza le contó todo: la cena, las palabras de Roberto, su propia reacción controlada, la revelación que había tenido frente al espejo. Carmen la escuchó sin interrumpir, pero sus ojos se fueron endureciendo con cada detalle. «Ese hijo de puta», murmuró Carmen cuando Esperanza terminó. «Esperanza, ¿te das cuenta de lo que hizo? No solo te humilló, te borró. Te redujo a una falla en su experiencia personal en lugar de verte como una persona completa». «Lo sé», dijo Esperanza. «Y lo peor es que parte de mí se pregunta si tiene razón». Carmen se inclinó hacia adelante, tomando las manos de su amiga. «Esperanza, ¿recuerdas la noche antes de tu boda? ¿Recuerdas lo que me dijiste?». Esperanza negó con la cabeza. «Me dijiste que tenías miedo de desaparecer. Me dijiste que Roberto era maravilloso, pero que tenías miedo de convertirte en lo que él esperaba que fueras, en lugar de seguir siendo quien eras». Las palabras golpearon a Esperanza como una bofetada de reconocimiento. «Tenías razón», murmuró. «Eso fue exactamente lo que pasó. Pero aquí está la cosa, mi querida amiga», dijo Carmen con una sonrisa que Esperanza recordaba de sus días más salvajes en la universidad. «La mujer que eras sigue ahí. Solo ha estado dormida, y creo que es hora de despertarla». Esperanza miró a su amiga con una mezcla de terror y emoción. «¿Qué estás sugiriendo?». Carmen se recostó en el sofá estudiando a Esperanza con la mirada calculadora que solía usar cuando planeaba una de sus famosas aventuras. «Estoy sugiriendo que le demos a tu querido esposo exactamente lo que pidió. ¿Quiere conocer a la verdadera Esperanza? Perfecto. Pero algo me dice que no va a gustarle lo que encuentra». Las dos mujeres se miraron, y por primera vez en años, Esperanza sintió una emoción que había olvidado que existía: la excitación de lo desconocido. Afuera, la Ciudad de México continuaba su baile nocturno, ajena al hecho de que en un departamento de la Condesa,
Una mujer estaba a punto de redescubrir quién era realmente, y lo que encontraría cambiaría no solo su matrimonio, sino toda su vida. La transformación de Esperanza Herrera estaba a punto de comenzar, y Roberto Mendoza no tenía idea de lo que había desatado con sus palabras crueles, porque la mujer aburrida que él creía conocer estaba a punto de demostrarle que había estado viviendo con una completa desconocida, y esa desconocida tenía secretos que harían que sus peores pesadillas parecieran cuentos de hadas. El lunes por la mañana, Esperanza despertó en el departamento sobre su restaurante con una claridad mental que no había experimentado en años. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas de lino, creando patrones dorados sobre el piso de madera. Por primera vez en mucho tiempo no había puesto la alarma. No había prisa por regresar a casa para preparar el desayuno de Roberto o planchar su camisa. Se estiró en la cama, sintiendo cada músculo de su cuerpo como si acabara de redescubrirlo. La conversación con Carmen había durado hasta las 3 de la madrugada, y habían elaborado lo que Carmen había llamado el plan de reconquista personal. No era venganza, había insistido Carmen, sino redescubrimiento. Su teléfono mostró 17 llamadas perdidas de Roberto y 8 mensajes de texto que variaban desde disculpas desesperadas hasta exigencias de que regresara a casa inmediatamente. Esperanza los leyó todos con la misma expresión neutral que usaría para revisar el inventario del restaurante. El último mensaje, enviado a las 6:30 am, decía: «Esperanza, esto es ridículo. Vengo al restaurante a mediodía. Necesitamos hablar como adultos». Sonrió. Roberto siempre había asumido que tenía derecho a dictar los términos de todo en su relación. Hoy iba a descubrir que esas reglas habían cambiado. Se duchó con más cuidado del habitual, usando el jabón caro de rosas que había comprado en un impulso pero que rara vez usaba porque Roberto se quejaba de que el aroma era demasiado fuerte. Mientras el agua caliente relajaba sus músculos, repasó mentalmente el plan que había diseñado con Carmen. Paso 1. Transformación física. No se trataba de cambiar para complacer a Roberto, sino de redescubrir la mujer que había estado escondiendo bajo capas de convencionalidad. Paso 2. Expansión social. Reconectar con las amigas que había abandonado, explorar actividades que había dejado de lado, reconstruir la vida independiente que había sacrificado en el altar del matrimonio perfecto. Paso 3. Renacimiento profesional. Su restaurante era exitoso, pero había estado jugando a lo seguro. Era hora de tomar riesgos, demostrar la pasión culinaria que había estado conteniendo. Y paso 4. Bueno, ese paso dependería de cómo reaccionara Roberto a los primeros 3. Después de ducharse, se paró frente al espejo del baño y realmente estudió su reflejo. Carmen había tenido razón la noche anterior. La transformación no se trataba de convertirse en alguien nuevo, sino de liberar a la mujer que siempre había sido. Se secó el cabello dejándolo suelto por primera vez en meses, permitiendo que sus ondas naturales enmarcaran su rostro. Se maquilló con más atención de la que había puesto en años, resaltando sus ojos con una sombra dorada que hacía brillar las motas verdes en su mirada café. Del closet, sacó un vestido que había comprado el año anterior pero que nunca había tenido el valor de usar. Un diseño de corte entallado en color borgoña que acentuaba sus curvas sin ser vulgar. Se puso zapatos de tacón que la hacían sentir poderosa con cada paso. Cuando se miró en el espejo de cuerpo completo, casi no se reconoció. No era que se viera diferente físicamente, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza, en el brillo de sus ojos, que irradiaba una confianza que había estado dormida durante años. Bajó al restaurante a las 10 de la mañana. Su equipo la miró con sorpresa mal disimulada, pero fue Cristina, su sous chef y mano derecha, quien verbalizó lo que todos estaban pensando. «Chef Esperanza, se ve diferente», dijo Cristina, una mujer de 28 años, cuyo talento culinario solo era superado por su habilidad para leer a las personas. «Me siento diferente», respondió Esperanza dirigiéndose a la cocina para revisar la preparación del almuerzo. «¿Todo bien en casa?», preguntó Cristina con cuidado. Había trabajado con Esperanza durante 3 años y había notado los cambios sutiles
en el comportamiento de su jefa durante los últimos meses. La forma en que sus hombros se tensaban cuando Roberto la llamaba, cómo su energía se desplomaba después de las llamadas telefónicas de casa. Todo está evolucionando, respondió Esperanza con una sonrisa enigmática. Pasó la mañana revisando el menú, con una perspectiva completamente nueva. Durante años había estado jugando a lo seguro, ofreciendo platillos que sabía que funcionarían, que no ofenderían a nadie, que mantendrían a sus clientes contentos, pero no necesariamente emocionados. Como su matrimonio, pensó con ironía. Cristina, dijo de repente, quiero que cambiemos el menú de la cena para esta semana. ¿Esta semana? Chef, ya tenemos todo planeado, los ingredientes ordenados. Lo sé, pero quiero intentar algo nuevo, algo más atrevido. Comenzó a escribir en el pizarrón de la cocina, describiendo platos que había estado imaginando durante meses, pero que nunca había tenido el valor de preparar. Combinaciones de sabores audaces, presentaciones más sensuales, platillos que contaran historias en lugar de simplemente satisfacer el hambre. Chef, murmuró Cristina, leyendo por encima del hombro de Esperanza. Esto es increíble, pero muy diferente de lo que hacemos normalmente. Exactamente, sonrió Esperanza. A las 11:30 comenzó a preparar uno de los platillos nuevos que había diseñado. Una reinterpretación de mole negro con pato confitado, servido sobre pétalos de flor de Jamaica cristalizada. Era sensual, complejo, inesperado, como la mujer que estaba redescubriendo que era. Estaba completamente absorta en la preparación cuando escuchó la voz familiar que la hizo tensar involuntariamente los hombros. Esperanza. Se giró lentamente, sin prisa, y vio a Roberto parado en la entrada de la cocina. Se había puesto su traje más formal, el azul marino que usaba para reuniones importantes, como si esto fuera otra negociación de negocios que podía ganar con la ropa correcta y la actitud apropiada. Roberto, respondió con una voz perfectamente calmada, sin dejar de remover la salsa que tenía en las manos. Necesitamos hablar, dijo él, mirando alrededor de la cocina llena de empleados que fingían estar demasiado ocupados para prestar atención. Estoy trabajando, respondió ella, añadiendo una pizca de chile de árbol a la mezcla. Esperanza, esto es ridículo. Llevas 2 días sin ir a casa. 1 día y medio, lo corrigió sin levantar la vista de su preparación. Y este es mi hogar también. Roberto se acercó más, bajando la voz en un intento de crear privacidad en el espacio abierto. Mira, sé que lo que dije el sábado estuvo mal. Bebí demasiado, estaba estresado por el trabajo, no pensé. No, lo interrumpió Esperanza, finalmente levantando la vista para mirarlo directamente. No vas a minimizar esto culpando al alcohol o al estrés. Lo que dijiste salió de algún lugar real, Roberto. Y ahora tengo que decidir qué hacer con esa información. Roberto parpadeó, claramente sorprendido por el tono firme de su esposa. Durante todos sus años de matrimonio, las pocas peleas que habían tenido terminaban con Esperanza cediendo, buscando la paz por encima de tener razón. ¿Qué quieres decir con decidir qué hacer?, preguntó. Y por primera vez Esperanza detectó un toque de nerviosismo en su voz. Esperanza probó la salsa, añadió un poco más de chocolate, y luego se limpió las manos meticulosamente antes de responder. Quiero decir que durante 12 años he moldeado mi vida alrededor de lo que tú necesitabas, lo que tú esperabas, lo que te hacía cómodo. Y el sábado me dijiste frente a nuestros amigos que el resultado de todos esos sacrificios es una mujer aburrida e insatisfactoria. Esperanza, no he terminado, dijo ella con una autoridad que hizo que Roberto retrocediera instintivamente. Me pregunto qué habría pasado si en lugar de tratar de ser la esposa perfecta que pensé que querías, hubiera sido simplemente yo misma. Me pregunto quién sería yo ahora si no hubiera pasado una década enterrando partes de mi personalidad, porque no encajaban con tu imagen de lo que debería ser una esposa. Roberto la miró sin comprender completamente, pero Esperanza pudo ver que algo en su expresión había comenzado a cambiar. Por primera vez en años, su esposa era impredecible. Esperanza, estás hablando como si nuestro matrimonio fuera una mentira. ¿No lo fue?, preguntó ella, girándose completamente para enfrentarlo.
Dime, Roberto, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste en mis sueños, mis deseos, mis fantasías? Yo, tú nunca dijiste, nunca me preguntaste. Lo interrumpió. Durante años te he observado, he estudiado lo que te gusta, lo que te molesta, lo que necesitas. He ajustado mi comportamiento, mi ropa, incluso mi personalidad para mantener la paz. Pero tú asumiste que me conocías completamente sin molestarte en preguntar. El silencio en la cocina era palpable. Incluso los cocineros habían dejado de fingir que no estaban escuchando. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Roberto, y Esperanza notó que estaba tratando de recuperar el control de la conversación, adoptando un tono más formal, más negociador. Propongo que por primera vez en 12 años, seas honesto conmigo, respondió ella. Y propongo que por primera vez en 12 años yo sea honesta contigo. Siempre hemos sido honestos. No, Roberto. Hemos sido corteses, educados, civilizados. Nunca hemos sido honestos. Esperanza se quitó el delantal y colgó en su gancho habitual. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniales. Honestamente, Roberto, tu comentario del sábado me liberó. Me liberó de la presión de tratar de ser lo que tú querías que fuera. Me liberó de la responsabilidad de tu felicidad sexual, que aparentemente he estado fallando en cumplir durante años sin que me lo dijeras. Eso no es justo. ¿No es justo? Esperanza se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Sabes que no es justo? Que hayamos estado viviendo como compañeros de cuarto durante años y que yo sea la última en enterarme. Roberto abrió la boca para responder, pero Esperanza continuó. Honestamente, Roberto, no sé si todavía te amo. Durante tanto tiempo he estado tan ocupada tratando de ser una buena esposa que olvidé preguntarme si realmente quería seguir casada contigo. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba silenciosa. Roberto palideció visiblemente. Esperanza, no puedes hablar en serio. Completamente en serio, respondió ella tomando su bolso. Y honestamente, creo que tú tampoco sabes si todavía me amas, o si solo amas la comodidad de tener una esposa que maneja todos los aspectos de tu vida personal. Se dirigió hacia la salida de la cocina, pero se detuvo junto a él. Voy a descubrir quién soy realmente, Roberto. La mujer que era antes de casarme contigo. La mujer que habría sido si no hubiera dedicado 12 años a ser tu versión ideal de una esposa. Y cuando sepa quién soy, podremos decidir si esa mujer y el hombre que eres tú realmente queremos seguir juntos. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Nos separamos? ¿Te quedas aquí indefinidamente? Mientras tanto, dijo Esperanza, tú vas a tener que decidir si la mujer aburrida de la que te quejaste el sábado era realmente yo, o si era lo que tú me permitiste ser. Salió de la cocina dejando a Roberto parado entre el personal, que rápidamente encontró tareas urgentes que requerían su atención inmediata. Roberto se quedó allí durante varios minutos, como si esperara que su esposa regresara y le dijera que todo había sido una broma. Esperanza subió a su departamento y tomó las llaves de su auto. Carmen la estaba esperando en un spa en la Roma Norte para la primera parte de su transformación. Mientras conducía por el tráfico de mediodía de la Ciudad de México, se sintió más viva de lo que se había sentido en años. En el spa, Carmen ya había hecho todas las citas necesarias: masaje, facial, manicure, pedicure, y lo que ella había llamado misteriosamente una sorpresa especial. ¿Cómo se sintió?, preguntó Carmen mientras las dos se relajaban en la sala de espera, usando batas blancas esponjosas y bebiendo agua con pepino. Liberador, respondió Esperanza. Aterrador, pero liberador. Los mejores cambios dan miedo, sonrió Carmen. Ahora, hablemos de la fase 2 de nuestro plan. La sorpresa especial resultó ser una sesión con una estilista que Carmen conocía, una mujer llamada Valeria, que tenía fama de poder transformar a cualquier mujer en su versión más auténtica y poderosa. El problema con muchas mujeres casadas, le dijo Valeria a Esperanza mientras estudiaba su rostro y su cabello, es que gradualmente adoptan un look que es cómodo para sus maridos en lugar de uno que las haga sentir poderosas a ellas mismas. 3 horas después, Esperanza se miró en el espejo y casi no se reconoció. Su cabello seguía siendo castaño,
pero ahora tenía reflejos dorados que enmarcaban su rostro de una manera que la hacía parecer años más joven. El corte era más moderno, más sensual, con capas que se movían cuando caminaba. «Santo Dios», murmuró Carmen detrás de ella. «Roberto va a tener un infarto». «Ese no es el punto», respondió Esperanza, aunque secretamente se sintió complacida por la reacción de su amiga. «¿No? Entonces, ¿cuál es el punto?» Esperanza se giró hacia Carmen, y la confianza en sus ojos era un mistacable. «El punto es que por primera vez en años, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que me emociona conocer mejor». Esa noche, Esperanza regresó a su restaurante con una energía completamente diferente. Su personal la miró con una mezcla de admiración y curiosidad, pero fue la reacción de sus clientes la que la sorprendió más. Durante años había mantenido un perfil relativamente bajo en su propio restaurante, supervisando desde la cocina, pero rara vez interactuando directamente con los comensales. Esta noche decidió hacer algo diferente. Se puso un vestido negro que había comprado esa tarde después de la sesión en el spa, algo más ajustado y elegante de lo que normalmente usaría para trabajar. Se soltó el cabello recién cortado y se dirigió al comedor. La diferencia fue inmediata. Los clientes la notaron, los meseros se enderezaron, incluso la atmósfera del restaurante pareció volverse más eléctrica. Esperanza se movía entre las mesas con una gracia que no sabía que poseía, conversando con los clientes, explicando los platillos nuevos que había diseñado ese día, contando las historias detrás de cada preparación. En una mesa del rincón, un hombre cenaba solo. Era atractivo de una manera madura, tal vez de unos 42 años, con cabello gris en las sienes y ojos inteligentes. Cuando Esperanza se acercó a su mesa para preguntar sobre su experiencia, él la miró con una intensidad que la hizo sentir vista. «La cena ha sido extraordinaria», dijo con una voz profunda que tenía un ligero acento que no pudo identificar. «Pero tengo que admitir que estoy más intrigado por la chef que por la comida». «¿Ah, sí?», respondió Esperanza sintiendo un calor familiar subir por su cuello. Era una sensación que no había experimentado en años, el reconocimiento mutuo de la atracción. «Soy Daniel Herrera», dijo extendiendo la mano, «y tengo la sensación de que acabó de pasar algo muy importante en su vida». Esperanza vaciló por un momento. La mujer que había sido hasta el sábado habría sonreído cortésmente, habría mencionado que estaba casada, y se habría retirado rápidamente. Pero la mujer que estaba descubriendo era diferente. «Esperanza Mendoza», respondió, tomando su mano. El contacto duró un segundo más de lo estrictamente profesional. ¿Y qué le hace pensar eso? «Una mujer no irradia el tipo de energía que usted está irradiando esta noche a menos que se haya liberado de algo», respondió Daniel con una sonrisa que era a la vez respetuosa y sugerente. «Sea lo que sea, le sienta muy bien». Por primera vez en 12 años, Esperanza se sintió como una mujer deseable, en lugar de simplemente una esposa funcional. La diferencia era embriagadora. «Gracias», dijo, y su sonrisa fue genuina, no la sonrisa profesional que reservaba para los clientes. «Espero que regrese pronto para probar el menú nuevo que estoy desarrollando». «Sin duda», respondió Daniel. «De hecho, me preguntaba si estaría interesada en discutir sus técnicas culinarias tomando un café alguna vez. Soy crítico gastronómico, y su trabajo es inspirador». La vieja Esperanza habría balbuceado una excusa, habría mencionado su matrimonio, habría huido. La nueva Esperanza sostuvo su mirada directamente. «Me encantaría», respondió. «Puede encontrarme aquí la mayoría de las noches». Cuando Daniel se fue, dejó una tarjeta de presentación y una propina generosa. Esperanza guardó la tarjeta en el bolsillo de su vestido, sintiendo su presencia como una promesa de posibilidades que había olvidado que existían. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Esperanza se quedó sola en el comedor, bebiendo una copa de vino tinto y reflexionando sobre los eventos del día. Su teléfono había estado sonando intermitentemente con llamadas de Roberto, pero no había contestado ninguna. En cambio, había contestado una llamada de su hermana mayor, Patricia, que vivía en Guadalajara. «Esperanza, Roberto me llamó. Dice que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa».
No es una crisis nerviosa, Patty, es un despertar. ¿Un despertar? ¿De qué estás hablando? Esperanza le contó a su hermana sobre la cena del sábado, sobre la humillación pública, sobre la decisión que había tomado de redescubrirse a sí misma. Esperanza, dijo Patricia con cuidado. Sé que Roberto se portó como un idiota, pero ¿realmente vale la pena arriesgar tu matrimonio por esto? Patty, ¿cuándo fue la última vez que me viste realmente feliz? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. No lo sé, admitió Patricia finalmente. Pero parecías cómoda, segura. Exactamente, respondió Esperanza. Cómoda y segura, pero no feliz, no realizada, no viva. ¿Y ahora te sientes viva? Esperanza miró a su alrededor del restaurante que había construido. Pensó en la transformación que había experimentado ese día, en la forma en que Daniel la había mirado, en la energía nueva que sentía corriendo por sus venas. Por primera vez en años, sí. Después de colgar con su hermana, Esperanza tomó la tarjeta de Daniel y la estudió. Daniel Herrera, crítico gastronómico, revista Epicúreo. En la esquina inferior tenía escrito a mano: para la chef más intrigante que he conocido en años. No era solo la nota lo que la emocionaba, sino el reconocimiento de que seguía siendo una mujer capaz de inspirar interés, deseo, curiosidad. Roberto había estado tan equivocado sobre quién era ella, que se había perdido completamente a la mujer con la que se había casado. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. ¿Cómo fue el primer día de la nueva esperanza? Revelador, escribió de vuelta. Mañana empezamos con las clases de baile. Perfecto. Y recuerda, el objetivo no es venganza, es redescubrimiento. Esperanza sonrió guardando el teléfono. Carmen tenía razón. No se trataba de lastimar a Roberto, sino de encontrar a la mujer que había estado escondida, bajo años de compromiso y acomodación. Pero mientras subía las escaleras hacia su departamento, no pudo evitar preguntarse qué pensaría Roberto cuando viera a esa mujer verdadera. Y más importante, ¿qué pensaría ella de él cuando finalmente pudiera verlo con ojos que no estuvieran nublados por la costumbre y la obligación? La transformación había comenzado, pero Esperanza intuía que los cambios más dramáticos aún estaban por venir. Roberto había desatado algo que no podía controlar, algo que cambiaría no solo su matrimonio, sino toda su percepción de lo que era posible en su vida. Y en algún lugar de su mente, comenzaba a formarse la sospecha de que la mujer que Roberto había llamado aburrida tenía secretos que lo dejarían sin aliento. 2 semanas después de la confrontación en el restaurante, la Ciudad de México parecía diferente vista desde los ojos de la nueva esperanza. Las calles de la Condesa tenían más color, el aire olía más fresco, y cada día traía posibilidades que antes no había sido capaz de ver. Era jueves por la tarde, y Esperanza salía de su tercera clase de bachata en el estudio de baile de la Roma Norte que Carmen le había recomendado. Sus músculos le dolían de manera deliciosa, recordándole que tenía un cuerpo diseñado para más que solo estar de pie en una cocina durante 12 horas. «Esperanza», gritó Sofía, una de las mujeres que había conocido en las clases. «¿Vienes con nosotras a tomar algo?» Sofía era todo lo que Esperanza no se había permitido ser durante años. Espontánea, coqueta, libre. A los 29 años trabajaba como diseñadora gráfica y vivía su vida como si cada día fuera una aventura esperando a ser descubierta. «No sé», comenzó Esperanza con su respuesta automática de siempre, pero se detuvo. La vieja Esperanza habría inventado una excusa sobre el restaurante, sobre responsabilidades, sobre la necesidad de llegar a casa. La nueva Esperanza tenía curiosidad sobre qué pasaría si simplemente dijera sí. «Claro», respondió, sorprendiéndose a sí misma. «¿A dónde vamos?» «Hay un bar nuevo en La Juárez que tiene música en vivo», dijo Marcela, otra compañera de clase. «Se supone que tienen los mejores mezcales de la ciudad». 1 hora después, Esperanza se encontró sentada en un bar íntimo con techos altos y paredes de ladrillo expuesto, rodeada de mujeres que la hacían reír hasta que le dolían las mejillas. El lugar estaba lleno de jóvenes profesionales, artistas y personas que parecían estar viviendo exactamente la vida que querían vivir. «Entonces», dijo Sofía,
inclinándose hacia adelante con curiosidad mal disimulada. Cuéntanos sobre el marido del que nunca hablas. Esperanza tomó un sorbo de su mezcal, sintiendo cómo el alcohol le daba valor para ser honesta. Estamos en una pausa, dijo finalmente. ¿Una pausa?, preguntó Marcela. ¿Eso significa que estás oficialmente soltera? Significa que estoy oficialmente descubriendo quién soy cuando no estoy siendo la esposa de alguien más. Las mujeres intercambiaron miradas significativas. Oh, mi cielo, murmuró Sofía, estás en plena revolución personal. Es hermoso y aterrador al mismo tiempo. ¿Es tan obvio?, preguntó Esperanza. Cariño, dijo Marcela riendo. Irradias energía de acabo de recordar que soy una diosa. Es imposible no notarlo. Mientras las mujeres conversaban, Esperanza se dio cuenta de que no había pensado en Roberto ni una sola vez durante las últimas 3 horas. Durante 12 años, él había sido una presencia constante en sus pensamientos, incluso cuando no estaban juntos. Siempre había una parte de su mente calculando qué necesitaría cuando llegara a casa, qué le gustaría para cenar, cómo se sentiría acerca de cualquier decisión que ella tomara. La ausencia de esa preocupación constante la hacía sentir extrañamente liviana, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años sin darse cuenta. Esperanza. La voz familiar la sacó de sus pensamientos. Se giró para ver a Daniel, el crítico gastronómico que había conocido en su restaurante, acercándose a su mesa con una sonrisa que hizo que su estómago diera un vuelco pequeño pero inconfundible. Daniel, respondió, sintiendo inmediatamente la atención curiosa de sus nuevas amigas. ¿Qué haces por aquí? Lo mismo que tú, aparentemente, dijo, gesticulando hacia el ambiente relajado del bar. Escapando del trabajo y recordando que hay vida más allá de las obligaciones profesionales. Se presentó cortésmente a las otras mujeres, pero sus ojos seguían regresando a Esperanza con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la única persona en el lugar. ¿Te importa si me uno por un momento?, preguntó. ¿O si prefieres estar con tus amigas? Para nada, dijo Esperanza, sorprendiéndose nuevamente con su propia audacia. Siéntate. Las siguientes 2 horas pasaron como minutos. Daniel era inteligente, divertido y genuinamente interesado en sus opiniones sobre todo, desde técnicas culinarias hasta política mexicana. Pero más que eso, la hacía sentir vista, realmente vista de una manera que no había experimentado en años. Tienes que contarnos cómo se conocieron, insistió Sofía cuando Daniel fue al baño. Es cliente del restaurante, respondió Esperanza, pero incluso ella pudo escuchar que su voz sonaba diferente cuando hablaba de él. Ajá, dijo Marcela con una sonrisa conocedora. Y estoy segura de que solo hablan de comida. Solo somos amigos, protestó Esperanza, pero las palabras sonaron huecas incluso para ella misma. Cuando Daniel regresó, trajo otra ronda de bebidas y una propuesta que hizo que el corazón de Esperanza se acelerara. Hay una galería de arte que está abriendo una nueva exposición la semana que viene, dijo dirigiéndose principalmente a Esperanza. El artista es un chef convertido en pintor que crea obras inspiradas por los sabores y texturas de la cocina mexicana. Pensé que podrías encontrarlo interesante. Me encantaría, respondió Esperanza sin vacilar. Perfecto. ¿El viernes a las 7? Es una cita, dijo Esperanza, y luego se sonrojó al darse cuenta de las implicaciones de sus palabras. Daniel sonrió. Sí, supongo que lo es. Cuando finalmente se separaron esa noche, Esperanza se sintió como si estuviera flotando. No había hecho nada inapropiado. No había cruzado ninguna línea física, pero por primera vez en años había experimentado la emoción de la atracción mutua, la anticipación de conocer a alguien nuevo, la deliciosa incertidumbre de no saber exactamente qué pasaría después. Regresó a su departamento cerca de la medianoche, más tarde de lo que había estado fuera en años que no fueran por trabajo. Se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana, reflexionando sobre la noche. Su teléfono mostró 3 llamadas perdidas de Roberto y un mensaje. Esperanza, llevamos 2 semanas con esta tontería. Es hora de que regreses a casa y arreglemos esto como adultos. Por primera vez, el tono demandante de Roberto la hizo sonreír en lugar de sentirse culpable.
La diferencia era reveladora. En lugar de responder inmediatamente, decidió llamar a Carmen. ¿Cómo estuvo la clase de baile?, preguntó Carmen cuando contestó. Increíble, pero hay algo más. Le contó a Carmen sobre la noche, sobre Daniel, sobre la cita que había aceptado. Esperanza, dijo Carmen con cuidado. ¿Estás segura de que estás lista para esto? ¿Lista para qué? Para complicar tu situación con Roberto añadiendo otra persona a la ecuación. Esperanza consideró la pregunta seriamente. Carmen, durante 12 años he vivido mi vida en función de lo que Roberto necesitaba, quería o esperaba de mí. Por primera vez, estoy haciendo algo simplemente porque quiero hacerlo. No porque esté tratando de lastimarlo o de vengarme, sino porque me hace sentir viva. ¿Y si Roberto decide que quiere luchar por ti? ¿Qué pasa entonces? Entonces tendrá que luchar por la mujer que soy realmente, no por la que ha estado tomando por granted durante años. Al día siguiente, Esperanza llegó al restaurante con una energía renovada. Había pasado la mañana desarrollando un menú completamente nuevo para el fin de semana, platillos que reflejaban su nuevo estado mental, audaces, sensuales, inesperados. «Chef», dijo Cristina cuando vio las preparaciones, «estos platillos son muy diferentes. ¿Diferentes bueno o diferente malo?» «Diferente increíble», respondió Cristina con una sonrisa, «pero también diferente intimidante. No estoy segura de que todos nuestros clientes regulares estén listos para esto». Esperanza miró los platillos que había creado. Un ceviche de pulpo con leche de tigre saborizada con hierba santa, un mole de hormiga chicatana con venado, una mousse de chocolate con chile chipotle y mezcal. Cada plato era una declaración, una expresión de partes de su personalidad que había estado suprimiendo. «Los clientes que no estén listos pueden ordenar algo del menú regular», dijo firmemente. «Pero no voy a seguir jugando a lo seguro». Esa tarde, mientras supervisaba la preparación para la cena, recibió una visita inesperada. «¿Esperanza?». Una voz familiar la hizo girar. Roberto estaba parado en la entrada de la cocina, pero algo en él era diferente. Parecía menor de alguna manera, menos seguro de sí mismo. «Roberto». Su voz era neutral, profesional. «¿Podemos hablar? ¿En privado?». Esperanza miró a Cristina, quien inmediatamente se hizo cargo de la preparación que estaba supervisando. «Tengo 5 minutos», dijo Esperanza, dirigiéndose hacia la pequeña oficina al fondo del restaurante. Roberto la siguió, cerrando la puerta detrás de él. Por primera vez en semanas estuvieron completamente solos. «Esperanza, esto tiene que parar», comenzó, pero había algo en su voz que era diferente. La autoridad habitual había sido reemplazada por algo que sonaba casi como súplica. «¿Esto?», preguntó ella, sentándose detrás de su escritorio. El espacio físico entre ellos se sintió simbólico. Esta separación absurda, este drama innecesario. «Sé que estás tratando de castigarme por lo que dije en la cena, pero ya aprendí la lección». Esperanza lo estudió con curiosidad. «¿Qué lección aprendiste, Roberto?». «Que no debo hablar de nuestra vida privada con otros. Que debo tener más cuidado con lo que digo cuando bebo. Que...». «Para», lo interrumpió. «Roberto, ¿realmente crees que esto es sobre esa noche específica? ¿Crees que estoy haciendo un berrinche porque me avergonzaste frente a nuestros amigos?». Roberto la miró confundido. «¿No es eso?». Por primera vez desde que había comenzado esta transformación, Esperanza sintió una profunda tristeza. No por ella, sino por él. Por lo poco que la conocía después de 12 años de matrimonio. «Roberto, esa noche no creó nuestros problemas. Los reveló. Lo que dijiste no salió de la nada. Salió de años de frustraciones que nunca me comunicaste, de expectativas que nunca discutimos, de una intimidad que murió gradualmente, mientras ambos fingíamos que todo estaba bien. Nuestro matrimonio no está muerto, Esperanza. Solo necesita mantenimiento. Podemos ir a terapia de pareja, tomar unas vacaciones». «¿Cuál es mi color favorito?», preguntó Esperanza de repente. «¿Qué?». «Mi color favorito, ¿cuál es?». Roberto parpadeó. «Azul, ¿no? ¿O verde?». «Borgoña», dijo Esperanza suavemente. «Siempre ha sido Borgoña». «¿Cuál es mi libro favorito?». «Esperanza, no veo qué relevancia».
¿Mi película favorita? ¿Mi canción favorita? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me hace feliz cuando estoy triste? Con cada pregunta, Roberto se veía más perdido. ¿Sabes cuál es mi fantasía sexual más profunda, Roberto? ¿Tienes alguna idea de lo que me excita realmente? Roberto se sonrojó. Esperanza, no necesitamos hablar de eso. ¿Por qué no? Preguntó ella, poniéndose de pie. Fuiste muy vocal sobre tu insatisfacción con nuestra vida íntima. Pero, ¿alguna vez te preguntaste si yo también estaba insatisfecha? Si tal vez mi aparente falta de pasión tenía menos que ver conmigo siendo aburrida, y más con que nunca te molestaste en descubrir qué me apasiona. Roberto retrocedió ligeramente, como si las palabras de su esposa fueran físicamente impactantes. Esperanza, no sé qué te ha pasado estas últimas semanas, pero no te reconozco. Exactamente, sonrió ella, pero no era una sonrisa feliz. No me reconoces porque nunca me conociste realmente, y yo dejé que pasara porque era más fácil ser lo que pensé que querías que luchar por ser quien realmente era. ¿Y quién eres realmente?, preguntó Roberto, y por primera vez Esperanza escuchó curiosidad genuina en su voz en lugar de solo frustración. Esa es la pregunta, ¿no es cierto?, respondió ella. Estoy empezando a descubrirlo, y cuando lo sepa completamente, podremos decidir si la mujer que realmente soy es compatible con el hombre que realmente eres. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Sigues viviendo aquí? ¿Sigues actuando como si estuviéramos separados? Mientras tanto, vivo mi vida sin disculparme por ser quien soy. Roberto la miró durante un momento largo, y Esperanza pudo ver que estaba tratando de procesar una realidad que no había anticipado. Esperanza, dijo finalmente, ¿hay alguien más? La pregunta la tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque se dio cuenta de que no tenía una respuesta simple. Roberto, durante 12 años no hubo nadie más que tú. Ni siquiera hubo realmente yo. Ahora estoy tratando de cambiar eso. No era exactamente una respuesta a su pregunta, pero era la verdad. Roberto asintió lentamente, como si finalmente estuviera comenzando a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó, y la pregunta la sorprendió por su simplicidad directa. Necesito que seas honesto conmigo sobre lo que realmente quieres en un matrimonio. No lo que crees que deberías querer, sino lo que genuinamente deseas. Y necesito tiempo para descubrir lo mismo sobre mí. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, admitió. Pero Roberto, si realmente me amas, me darás ese tiempo sin presión, sin ultimátums, sin intentos de controlar el proceso. Roberto se quedó en silencio durante varios minutos. De acuerdo, dijo finalmente. Pero Esperanza, quiero que sepas que no me voy a rendir contigo, con nosotros. No te estoy pidiendo que te rindas, respondió ella. Te estoy pidiendo que luches por la mujer correcta esta vez. Después de que Roberto se fue, Esperanza se quedó en su oficina, temblando ligeramente por la intensidad emocional de la conversación. Por primera vez desde que había comenzado este proceso, había articulado claramente lo que estaba buscando. No venganza, no castigo, sino autenticidad. Su teléfono sonó con un mensaje de Daniel. ¿Sigues disponible para mañana en la noche? He estado pensando en nuestra conversación sobre la relación entre el arte y la gastronomía toda la semana. Esperanza miró el mensaje durante un momento largo. La vieja Esperanza habría cancelado después de la conversación con Roberto, habría sentido que salir con otro hombre era una traición, incluso en las circunstancias actuales. La nueva Esperanza escribió de vuelta. No puedo esperar. Ha sido una semana fascinante para pensar en la transformación y el arte. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Esperanza se bañó con especial cuidado, usando aceites aromáticos que había comprado pero nunca usado. Se puso un camisón de seda que había estado guardado en el fondo de su cajón, algo que había comprado años atrás en un momento de optimismo sobre su vida íntima, que nunca se había materializado. Se miró en el espejo y vio a una mujer que estaba comenzando a florecer. No era solo el cabello nuevo o la ropa diferente. Había algo en sus ojos, en la forma en que sostenía su cuerpo, que irradiaba una confianza sensual que había estado dormida durante años. Mañana tendría su primera cita real en más de una década. No sabía exactamente qué esperaba de la velada, pero por primera vez en años,
La incertidumbre se sentía emocionante, en lugar de aterrorizante. Roberto había desatado algo cuando la había llamado aburrida frente a sus amigos, pero lo que había liberado no era la mujer insípida que él había descrito, sino una mujer apasionada, sensual y poderosa que había estado esperando la oportunidad de emerger. Y esa mujer tenía secretos que cambiarían todo lo que Roberto creía saber sobre la esposa con la que había vivido durante 12 años. La transformación estaba lejos de estar completa, pero ya había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Esperanza finalmente se estaba conociendo a sí misma, y lo que estaba descubriendo la sorprendía incluso a ella. El viernes por la noche, Esperanza se paró frente al espejo de cuerpo completo una vez más, pero esta vez la mujer que la miraba de vuelta era completamente diferente a la que había estado allí hace apenas 3 semanas. Llevaba un vestido de seda negra que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, realzando curvas que había olvidado que tenía. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido desde sus primeros años universitarios. Daniel la recogió puntualmente a las 7 en punto. Cuando abrió la puerta, la expresión en su rostro la hizo sentir poderosa de una manera completamente nueva. «Esperanza», murmuró. «Estás impresionante». «Gracias», respondió, y por primera vez en años, realmente se sintió como si lo fuera. La galería estaba ubicada en un edificio colonial restaurado en el centro histórico. El espacio era íntimo pero elegante, con obras de arte que efectivamente fusionaban elementos culinarios con expresión artística. Pinturas que parecían buenos para comer, esculturas que evocaban texturas gastronómicas, instalaciones que hacían que el espectador casi pudiera saborear los colores. «Es fascinante», murmuró Esperanza, estudiando una pintura que representaba un mole poblano de una manera tan visceral que podía casi sentir las especias en su lengua. «Como tú», respondió Daniel, parado muy cerca de ella. Fascinante. La manera en que la miraba la hizo sentir como una obra de arte ella misma. Era una sensación embriagadora, después de años de sentirse invisible, funcional, dada por sentada. Pasaron 2 horas recorriendo la galería, discutiendo arte, filosofía, los paralelismos entre crear un platillo y crear una obra visual. Daniel era inteligente sin ser condescendiente, apasionado sin ser abrumador, atento sin ser posesivo, todo lo que Roberto había dejado de ser en algún punto de su matrimonio. «¿Te gustaría cenar?», preguntó Daniel cuando terminaron el recorrido. «Conozco un lugar pequeño cerca de aquí, muy privado, muy íntimo». La palabra íntimo envió una descarga eléctrica por la columna vertebral de Esperanza. No era solo atracción física lo que sentía, aunque definitivamente estaba presente. Era el reconocimiento de que era capaz de inspirar deseo, de ser vista como una mujer deseable, en lugar de simplemente una esposa práctica. «Me encantaría», respondió. El restaurante era exactamente como Daniel había prometido. Pequeño, con iluminación tenue, mesas separadas que creaban espacios íntimos para conversaciones privadas. Se sentaron en un rincón donde podían hablar sin ser escuchados. «Esperanza», dijo Daniel después de que ordenaran, «tengo que preguntarte algo, y espero que no te moleste la directness. Pregunta lo que quieras. ¿Estás casada?». La pregunta que había estado evitando toda la noche finalmente estaba sobre la mesa. Esperanza tomó un sorbo de vino, dándose tiempo para formular una respuesta honesta. «Técnicamente sí», dijo finalmente. «Emocionalmente, prácticamente. Esa es una pregunta más complicada». Daniel asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Quieres hablar de ello?». Para sorpresa propia, Esperanza descubrió que sí quería. Le contó a Daniel sobre su matrimonio, sobre la humillación pública, sobre el proceso de redescubrimiento que había emprendido. No entró en todos los detalles, pero fue más honesta de lo que había sido con cualquier persona, incluida Carmen, sobre el vacío que había existido en su vida durante años. «Suena como si hubieras estado viviendo como una versión editada de ti misma», observó Daniel cuando terminó. «Exactamente», respondió ella. «Y ahora estoy tratando de recordar quién era antes de que comenzara la edición».
¿Y qué has descubierto hasta ahora? Esperanza consideró la pregunta seriamente. He descubierto que soy mucho más apasionada de lo que pensé. Más aventurera, más sensual, más viva. La manera en que dijo la palabra sensual hizo que Daniel se inclinara ligeramente hacia adelante. Esperanza, dijo con voz baja, no quiero complicar tu situación, pero tengo que decirte que eres una de las mujeres más magnéticas que he conocido. El cumplido la hizo sentir como si estuviera brillando desde adentro. Daniel, respondió con una honestidad que la sorprendió. Hace 3 semanas no habría sido capaz de aceptar ese cumplido. No porque no lo apreciara, sino porque había olvidado que era posible ser vista de esa manera. ¿Y ahora? Ahora estoy empezando a recordar lo que se siente ser deseada. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Daniel extendió la mano sobre la mesa y tocó ligeramente los dedos de Esperanza. El contacto fue pequeño, pero envió ondas de calor por todo su cuerpo. Esperanza, dijo suavemente, no quiero presionarte, pero me gustaría verte de nuevo, muchas veces más. A mí también me gustaría, respondió entrelazando sus dedos con los de él. Salieron del restaurante cerca de las 11, caminando lentamente por las calles del centro histórico. La noche era fresca, pero no fría, perfecta para una caminata romántica entre dos personas que estaban descubriendo una conexión mutua. Esperanza, dijo Daniel cuando llegaron al auto. Sé que tu situación es complicada, y no quiero hacer nada que haga más difícil tu proceso de autodescubrimiento. Pero también quiero que sepas que lo que siento por ti es real. Esperanza lo miró, viendo sinceridad en sus ojos. Por primera vez en años, un hombre la estaba viendo realmente, valorando no solo lo que podía hacer por él, sino quién era como persona. Daniel, dijo, tomando una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. ¿Te gustaría subir a tomar una copa? Los ojos de Daniel se oscurecieron ligeramente. ¿Estás segura? No estoy segura de nada estos días, respondió con una sonrisa. Pero eso es exactamente por qué quiero hacerlo. El viaje de regreso a la Condesa fue tenso con anticipación. Ninguno de los dos habló mucho, pero Esperanza podía sentir la energía sexual llenando el espacio entre ellos como una presencia física. Cuando llegaron a su edificio, Esperanza sintió una momentánea vacilación. No era culpa lo que sentía, exactamente, sino el reconocimiento de que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría definitivamente su situación con Roberto. Pero cuando miró a Daniel, vio no solo deseo sino respeto, no solo atracción sino aprecio genuino por la mujer que estaba descubriendo ser. Y se dio cuenta de que merecía sentirse valorada de esa manera. Ven, dijo, tomando su mano. En su departamento, Esperanza sirvió 2 copas de vino tinto mientras Daniel admiraba el espacio. Es hermoso, dijo, mirando los detalles que revelaban su personalidad. Libros de cocina mezclados con novelas, fotografías de viajes que había tomado antes de casarse, plantas que cuidaba con devoción. Gracias. Es la primera vez en años que tengo un espacio que es completamente mío. Se sentaron en el sofá, más cerca el uno del otro de lo que había estado con un hombre que no fuera Roberto en más de una década. La proximidad era embriagadora. Esperanza, dijo Daniel suavemente, antes de que esto vaya más lejos necesito que sepas algo. ¿Qué? He estado pensando en ti desde la primera noche que te vi en tu restaurante. No solo como una mujer hermosa, aunque definitivamente eres eso, sino como alguien con quien quiero pasar tiempo, conocer mejor, explorar una conexión. Daniel, déjame terminar, dijo, tocando suavemente su mejilla. No quiero ser solo una distracción de tus problemas matrimoniales o una forma de vengarte de tu esposo. Quiero ser una opción real. La intensidad de sus palabras la conmovió profundamente. No eres una distracción, respondió. Eres un recordatorio de quién puedo ser. Daniel se inclinó hacia adelante lentamente, dándole tiempo para retirarse si quería, pero Esperanza no se retiró. Cuando sus labios se encontraron, fue como si una parte de ella que había estado dormida durante años despertara súbitamente. El beso fue suave al principio, exploratorio, pero rápidamente se profundizó cuando Esperanza respondió con una pasión que la sorprendió. Sus manos encontraron la nuca de Daniel,
atrayéndolo más cerca, y pudo sentir cómo él respondía a su ardor con su propio deseo creciente. Cuando se separaron, ambos estaban respirando entrecortadamente. «Dios, Esperanza», murmuró Daniel. «Eres increíble». Por primera vez en años, Esperanza se sintió increíble. Se sintió deseable, poderosa, viva de una manera que había olvidado que era posible. «Daniel», dijo tomando otra decisión que cambiaría todo, «quédate conmigo esta noche». No fue solo una invitación física, aunque definitivamente lo era. Fue una declaración de que estaba lista para reclamar completamente su sexualidad, su derecho al placer, su capacidad de ser deseada y de desear a cambio. Lo que siguió fue una noche de redescubrimiento físico y emocional que confirmó lo que Esperanza había estado sospechando. No era una mujer aburrida en absoluto. Era una mujer que había estado con el hombre equivocado, expresándose de maneras que no reflejaban su verdadera naturaleza. A las 5 de la mañana, mientras Daniel dormía pacíficamente a su lado, Esperanza se levantó y se puso una bata. Se dirigió a la ventana que daba vista a la calle Ámsterdam, viendo los primeros signos del amanecer filtrarse entre los edificios. Por primera vez en semanas, se sintió completamente en paz consigo misma. No había arrepentimiento, no había culpa, solo la satisfacción profunda de haber actuado de acuerdo con sus propios deseos en lugar de las expectativas de otros. Su teléfono vibró con un mensaje. «Roberto. Esperanza, he estado pensando en nuestra conversación. Quiero intentar conocerte mejor. ¿Podemos cenar juntos esta noche y hablar realmente?» Esperanza miró el mensaje durante un momento largo. Luego miró hacia Daniel, quien había comenzado a despertar. «Buenos días, hermosa», murmuró Daniel, extendiéndole la mano. «Buenos días», respondió, pero su mente ya estaba procesando las implicaciones de la noche anterior y el mensaje de Roberto. La transformación que había comenzado 3 semanas atrás había llegado a un punto de no retorno. Ya no era una esposa insatisfecha experimentando con la independencia. Era una mujer que había redescubierto su poder, su sensualidad, su capacidad de inspirar deseo y sentirlo a cambio. Pero también era una mujer que tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Roberto quería cenar con ella. Quería conocerla mejor. Daniel quería una relación real con ella. Y ella finalmente sabía quién era realmente. «¿En qué estás pensando?», preguntó Daniel, acercándose a ella junto a la ventana. «En que mi vida se está volviendo muy complicada», respondió con una sonrisa. «¿Te arrepientes de anoche?». «No», dijo inmediatamente, sorprendiéndose por la firmeza de su respuesta. «Para nada». «Entonces podemos lidiar con la complicación», sonrió Daniel, besando su cuello. Esa tarde, después de que Daniel se fuera, Esperanza se preparó para la conversación que sabía que tendría que tener con Roberto. Pero primero, tenía que prepararse mentalmente para revelar información que cambiaría para siempre la forma en que él la veía. Se duchó cuidadosamente, lavando el aroma de Daniel de su piel, pero no el recuerdo de cómo se había sentido ser tocada con aprecio, con deseo real, con la reverencia que merecía una mujer. Se vistió con ropa que reflejaba su nueva confianza, un vestido que acentuaba su figura, zapatos que la hacían sentir poderosa, maquillaje que realzaba sus rasgos. Roberto llegó al restaurante puntualmente a las 8. Esperanza lo había citado allí en lugar de en un lugar más privado, porque necesitaba el territorio familiar para lo que estaba a punto de hacer. «Esperanza», dijo cuando la vio, y ella pudo ver inmediatamente que había notado el cambio en ella. «¿Te ves diferente?», sugirió. «Radiante», admitió. «Te ves radiante». Se sentaron en una mesa en el rincón más privado del restaurante. Esperanza había instruido a su personal para que no los interrumpieran a menos que fuera absolutamente necesario. «Roberto», comenzó, «dijiste que querías conocerme mejor. Eso va a requerir que estés preparado para escuchar cosas que podrían cambiar completamente tu percepción de mí. Esperanza, sea lo que sea, podemos manejarlo». Ella sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. «No estés tan seguro». Tomó un respiro profundo y comenzó a hablar. Le habló sobre la mujer que había sido antes de casarse con él. Aventurera, apasionada,
sexualmente segura de sí misma. Le habló sobre los sueños que había sacrificado, las partes de su personalidad que había suprimido, la persona que había enterrado para convertirse en la esposa que pensó que él quería. Roberto la escuchó con creciente asombro, como si estuviera describiendo a una completa desconocida. Esperanza, nunca supe, nunca me dijiste, nunca preguntaste, respondió simplemente, y gradualmente dejé de recordar quién había sido. ¿Y ahora la recuerdas? No solo la recuerdo, Roberto. La he liberado completamente. Algo en su tono hizo que Roberto se pusiera más alerta. ¿Qué quieres decir? Esperanza lo miró directamente, sin pestañear. Quiero decir que la mujer aburrida de la que te quejaste no existe más. La mujer que está sentada frente a ti ahora es apasionada, sensual, aventurera y completamente consciente de su propio valor. Esperanza, eso es maravilloso. Podemos reconstruir nuestro matrimonio basado en... Roberto, lo interrumpió suavemente. Anoche estuve con otro hombre. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba silenciosa. Roberto se quedó completamente inmóvil, como si no hubiera procesado completamente lo que había escuchado. ¿Qué dijiste? Tuve una cita anoche, con Daniel Herrera, el crítico gastronómico que conocí aquí hace unas semanas, y pasé la noche con él. El color se desvaneció del rostro de Roberto. Esperanza, no puedes hablar en serio, completamente en serio. Y Roberto, fue la noche más increíble que he tenido en años. Me recordó lo que se siente ser deseada, apreciada, vista como una mujer en lugar de simplemente una esposa funcional. Roberto se quedó en silencio durante varios minutos largos procesando la información. ¿Lo amas?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. No lo sé, respondió Esperanza honestamente, pero sé que me hace sentir viva de una manera que había olvidado que era posible. ¿Y yo? ¿Sientes algo por mí todavía? Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Siento cariño por la historia que compartimos. Respeto por el compañero que fuiste durante muchos años. Pero amor romántico, pasión, deseo. Roberto, eso murió gradualmente durante años de rutina y complacencia mutua. ¿Puede revivir? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Esperanza se inclinó hacia adelante. Roberto, la mujer que soy ahora necesita cosas que no sé si puedes dar. Necesita pasión, aventura, el reconocimiento de que es un ser sexual independiente, no solo una extensión de tu vida. Puedo cambiar, dijo Roberto desesperadamente. Puedo aprender a hacer lo que necesitas. ¿Puedes?, preguntó Esperanza. ¿Realmente puedes aceptar que tuve relaciones sexuales con otro hombre anoche y que fue la experiencia más liberadora que he tenido en años? ¿Puedes competir con eso sin resentimiento, sin intentar controlarme o cambiarme de vuelta a la mujer segura que era? Roberto luchó visiblemente con la pregunta. No lo sé, admitió finalmente. Al menos eres honesto, dijo Esperanza suavemente. Esperanza, dijo Roberto, su voz quebrada. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer para salvarnos? Esperanza lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. Roberto, tal vez no se trata de salvarnos. Tal vez se trata de reconocer que las personas que éramos cuando nos casamos ya no existen. Tú has cambiado, yo he cambiado, y tal vez no somos compatibles más. Entonces esto es, ¿12 años de matrimonio terminan así? No lo sé, respondió Esperanza. Pero sé que no puedo seguir fingiendo ser alguien que no soy para mantener un matrimonio que nos estaba matando a ambos lentamente. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, el peso de la conversación asentándose entre ellos. Esperanza, dijo Roberto finalmente, si decides que quieres intentar salvarnos, estaré esperando. ¿Y si decido que no puedo? Entonces espero que seas feliz, dijo, y por primera vez en semanas, sonó como el hombre del que se había enamorado años atrás, incluso si es sin mí. Después de que Roberto se fue, Esperanza se quedó sola en su restaurante, procesando lo que acababa de suceder. Había cruzado todas las líneas, había revelado todos los secretos, había puesto todas las cartas sobre la mesa. Por primera vez en su vida adulta, no sabía qué pasaría después, pero por primera vez en años,
Eso se sentía como una aventura en lugar de una amenaza. Su teléfono sonó con un mensaje de Daniel. Esperanza, no puedo dejar de pensar en anoche. ¿Puedo verte mañana? Otro mensaje llegó casi inmediatamente, de Carmen. ¿Cómo fue la cita? Necesito detalles. Y luego uno más, de un número desconocido. Señora Mendoza, soy Patricia Ruiz. Necesitamos hablar urgentemente sobre su situación matrimonial. Roberto me pidió que la contactara. Esperanza miró los mensajes y se rió en voz alta. Su vida se había vuelto completamente impredecible, completamente complicada, completamente fuera de control. Y por primera vez en 12 años, estaba exactamente donde quería estar. La mujer aburrida había desaparecido para siempre. En su lugar había emergido una mujer que sabía lo que valía, lo que quería, y lo que no estaba dispuesta a aceptar nunca más. Roberto había desatado una fuerza que no podía controlar, y esa fuerza estaba a punto de cambiar la vida de todos los involucrados de maneras que nadie podía predecir. La transformación de Esperanza Herrera estaba completa, pero su historia apenas estaba comenzando. La bomba que había soltado esa noche no solo había destruido su matrimonio tal como existía, había liberado a una mujer que tenía el poder de reescribir todas las reglas de su vida. Y Roberto Mendoza estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a la mujer con la que había vivido durante 12 años. El juego había cambiado para siempre. 6 meses después, el restaurante de Esperanza había sido completamente transformado. Ya no era solo un buen lugar para cenar en la Condesa, sino el destino gastronómico más codiciado de la Ciudad de México. La lista de espera se extendía por 3 meses, y las reseñas describían la experiencia como revolucionaria y sensualmente transformadora. Era una noche de abril, y Esperanza se movía por el comedor con la gracia de una mujer completamente cómoda en su propia piel. Su cabello caía en ondas doradas sobre sus hombros, su vestido borgoña se ajustaba perfectamente a su figura, y había algo en sus ojos que irradiaba una confianza magnética que atraía todas las miradas. «Chef Esperanza», le susurró Cristina al oído. «El crítico de The New York Times acaba de llegar. Mesa 7. Esperanza sonrió. «Perfecto. Sírvele el menú degustación completo, el que cuenta la historia». Porque eso era lo que había hecho con su cocina. Había comenzado a contar historias. Cada platillo narraba una parte de su viaje personal, desde la represión hasta la liberación, desde la conformidad hasta la autenticidad. Los comensales no solo cenaban, experimentaban una transformación emocional. En la mesa del rincón, Daniel la esperaba con una copa de vino tinto y una sonrisa que aún hacía que su corazón se acelerara después de 6 meses juntos. Su relación había evolucionado de manera natural, sin prisa, sin presión, basada en respeto mutuo y una conexión genuina que crecía cada día. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», preguntó Daniel cuando Esperanza se sentó finalmente a su lado después de supervisar las últimas mesas de la noche. «Intenso, gratificante, perfecto», respondió, acurrucándose contra él. Patricia Díaz de Cosmopolitan llamó. «Quieren hacer un artículo sobre la transformación del restaurante y...» Hizo una pausa dramática. «Sobre la chef que se reinventó completamente. ¿Y qué les dijiste?» «Que sí, por supuesto. Es hora de que otras mujeres sepan que nunca es demasiado tarde para redescubrirse». Daniel la besó suavemente. «Estoy muy orgulloso de ti». En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y Roberto entró. Solo. Esperanza lo había visto esporádicamente durante los últimos meses, principalmente para finalizar los trámites de divorcio que había iniciado 3 meses atrás. Pero esta noche se veía diferente. «Esperanza», dijo al acercarse a su mesa, «¿podría hablar contigo un momento?» Daniel se tensó ligeramente, pero Esperanza le apretó la mano tranquilizadoramente. «Por supuesto, Roberto». «Daniel, ¿nos disculpas un minuto?» «Estaré en la barra», respondió Daniel, besando su mejilla antes de retirarse. Roberto se sentó frente a ella, y Esperanza notó inmediatamente los cambios en él. Se veía más delgado, pero también más relajado.
Su cabello tenía más canas, pero sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Esperanza, comenzó. Vine a decirte algo que debí haber dicho hace meses. ¿Qué es eso? Gracias. Esperanza parpadeó, sorprendida. ¿Gracias por qué? Por tener el valor de explotar nuestro matrimonio antes de que nos matara a ambos lentamente, dijo Roberto con una sonrisa triste pero genuina. Por obligarme a enfrentar quién me había convertido. Por mostrarme que había estado viviendo con una versión fantasma de la mujer de la que me enamoré. Roberto, déjame terminar, continuó. Los últimos 6 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más reveladores. Comencé terapia, como debimos haber hecho años atrás. Redescubrí actividades que había abandonado. Incluso comencé a salir con alguien. Eso es maravilloso, dijo Esperanza, y se sorprendió al descubrir que lo decía genuinamente. Es una mujer muy diferente a ti, continuó Roberto. Más directa, menos dispuesta a acomodarse. Me desafía constantemente, y debo admitir que eso me gusta más de lo que esperaba. Me alegra escuchar eso. Roberto la miró con una expresión que ella no había visto en años. Respeto genuino. Esperanza, la mujer que eres ahora es magnífica, poderosa, auténtica, radiante, y me odio por haber necesitado perderte para darme cuenta de lo extraordinaria que eres. No te odies, Roberto. Ambos nos perdimos en la rutina. La diferencia es que yo encontré el valor para salir de ella primero. ¿Eres feliz?, preguntó él. Esperanza miró hacia la barra donde Daniel la esperaba pacientemente. Luego alrededor de su restaurante lleno de vida y energía, sintió la satisfacción profunda de ser completamente ella misma por primera vez en años. Soy más feliz de lo que pensé que era posible, respondió. Roberto asintió. Me alegra. Realmente me alegra. Se levantó para irse, pero se detuvo. Esperanza, una cosa más. Esa noche en Rosetta, cuando dije que eras aburrida en la cama, Roberto, no necesitas... Sí, necesito, la interrumpió. Estaba completamente equivocado. No eras aburrida. Estabas apagada porque yo había dejado de ver el fuego en ti. Había dejado de alimentarlo, y lamento profundamente haber tardado tanto en darme cuenta. Después de que Roberto se fue, Daniel regresó a la mesa. ¿Todo bien?, preguntó. Mejor que bien, respondió Esperanza. Creo que finalmente ambos encontramos la paz con lo que fuimos y lo que somos ahora. ¿Y qué somos nosotros?, preguntó Daniel, tomando su mano. Esperanza lo miró, viendo no solo al hombre que había ayudado a despertar su sensualidad, sino al compañero que había apoyado su transformación sin tratar de controlarla o cambiarla. Somos una historia que apenas está comenzando, respondió. Una aventura sin guión. Daniel sonrió. Mi tipo de historia favorita. Esa noche, mientras cerraban el restaurante juntos, Esperanza se miró una última vez en el espejo del baño. La mujer que la miraba de vuelta era completamente diferente a la que había estado allí 6 meses atrás. No solo físicamente, sino en la forma en que sostenía su cabeza, en el brillo de sus ojos, en la confianza que irradiaba desde cada poro. Era una mujer que sabía lo que valía, lo que quería, y lo que no estaba dispuesta a aceptar nunca más. Roberto había tenido razón en una cosa. Su comentario cruel esa noche había sido exactamente lo que ella necesitaba escuchar. No porque fuera verdad, sino porque la había liberado de la prisión de ser la mujer que otros esperaban que fuera. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. ¿Lista para la clase de salsa de mañana? Tengo entendido que Daniel va a acompañarnos esta vez. Esperanza sonrió, escribiendo de vuelta. Más que lista. Esta nueva vida apenas está comenzando. Y mientras apagaba las luces de su restaurante y se dirigía hacia el futuro con Daniel a su lado, Esperanza supo con certeza absoluta que la mujer aburrida había muerto para siempre. En su lugar había nacido una mujer que no le tenía miedo a nada, especialmente a ser completamente, auténticamente, gloriosamente ella misma. La bomba que Roberto había detonado con sus palabras crueles había destruido una vida construida sobre compromisos y medias verdades. Pero de esos escombros había emergido algo mucho más poderoso.
una mujer libre. Y esa mujer estaba lista para cualquier cosa que la vida pudiera ofrecerle. Gracias por acompañar la increíble transformación de Esperanza. ¿Qué te pareció esta historia de reinvención y autodescubrimiento? ¿Crees que Esperanza tomó las decisiones correctas? ¿Te has sentido identificado alguna vez con la necesidad de redescubrirte a ti mismo? Comparte tu opinión en los comentarios. Me encanta leer sus reflexiones y experiencias personales. Si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar sobre tu propia vida, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias que tocan el alma y despiertan emociones profundas. Tu apoyo significa todo para mí y me motiva a seguir creando contenido que realmente conecte contigo. Nos vemos en la próxima historia. Transformación, autodescubrimiento, historias de vida.